Porque ya no tenían acceso a ¿qué cosa? Al cargador, al árbol de la vida, exactamente. Van conmigo, que bueno. Ya no tenían acceso al cargador. Y encontramos entonces, por ejemplo, que David nos dice en el Salmo 100, en el Salmo 90, perdón, versículo 10, en cuanto a nosotros hoy, los días de nuestra edad son 70 años. Nos dice allí en Salmo. Y si en los más robustos son 80, nos dice allí en Salmo. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice allí en Salmo 90:10. Es decir, cuando Dios le prohibió el acceso al árbol, al hombre, la batería se comenzó a como low battery. Comenzó a descargarse. Se comenzó a descargar. La batería se comenzó a descargar, a agotarse. Yo digo, si Jesús no viniera a este mundo para redimir a su pueblo, para salvar a su pueblo, últimamente, aún con la ciencia, con lo avanzado que está la ciencia, que ha mejorado de alguna manera la situación del hombre, ha postergado un poco más, de alguna manera ha detenido que las enfermedades se presenten a una temprana edad. De alguna manera hay tratamiento paliativo también para medidas de sostén, para mantenimiento del cuerpo. Aún con todo eso, si Jesús no viniera, últimamente la raza humana perdería su energía, perdería su vitalidad y se extinguiría tarde o temprano. Se extinguiría. Ahora vamos al punto número 6. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos al punto número 6. ¿Qué sucede con el hombre, mis hermanos, en el momento de la muerte? Esto está tremendo. Igual es un comentario, pero no lo voy a decir. ¿Qué sucede con el hombre cuando el hombre muere, el momento de su muerte? ¿Qué sucede? Hay mucha duda en cuanto a eso, incluso en el mundo cristiano hoy día. Génesis 3:19. Vamos a Génesis 3:19. Hablemos primero de lo que pasa con el cuerpo del hombre cuando el hombre muere. ¿Está bien? Vamos a hablar primero de ese punto. Génesis 3:19. No pierdan su lugar allá. Dice Dios a Adán: con el sudor de tu ¿qué? De tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste ¿qué? Tomado, pues polvo era y al polvo volverás. ¿Qué pasa con el cuerpo del hombre cuando el hombre muere? Se vuelve polvo. Se vuelve al polvo, exactamente. El cuerpo regresa ¿a qué lugar? ¿A dónde? Regresa a la tierra, regresa al polvo. Dicho sea de paso, cuando Dios dijo ciertamente morirás, cuando Dios dijo esa expresión, cuando Dios dijo esa frase, estaba diciendo la verdad, porque cuando ustedes van al libro de Génesis, capítulo 5, van a encontrar que cada persona que se menciona en la genealogía de los justos dice, y murió, y murió, y murió, y murió. 9 veces menciona esa expresión, y murió, y murió. Así que Dios dijo la verdad, murieron, solamente vivió uno que fue Enoc. En algún momento lo podemos repasar eso. Pero hay uno solamente que no murió de toda esa genealogía, y fue Enoc. Pero Dios se mostró veraz. Dios fue claro en lo que les dijo a ellos, porque todos, según la Biblia, ¿qué cosa? Murieron, según esa genealogía. Ahora, ¿qué sucede con el espíritu o la respiración cuando el hombre muere? Que es otra pregunta tremenda. ¿Qué sucede con el espíritu o la respiración cuando el hombre muere? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede? Vamos a Eclesiastés 12:7. La Biblia nos los responde. Eclesiastés 12:7. Está hablando aquí del sabio Salomón. Ya hemos hablado de esto también en presentaciones anteriores, cuando hemos hablado de Salomón. Eclesiastés 12:7. Dice aquí el sabio Salomón: y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra. Otras versiones dicen el polvo. Ya notamos eso, ¿no es cierto? El cuerpo vuelve ¿a qué lugar? Al polvo. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que ¿qué cosa? Que lo dio, que lo otorgó. Es decir, Dios expira la capacidad de ¿qué cosa? La capacidad de respirar. Dios es el que dice, hasta aquí llegaste. ¿Cierto o no? Sí. El hombre ya no respira, y por lo tanto el cuerpo muere, y el cuerpo regresa ¿a qué lugar? ¿A dónde? Al polvo o a la tierra, exactamente. Es decir, que en la muerte se separa entonces el cuerpo del polvo de la fuerza energética que hace funcionar el cuerpo, y como resultado del hombre ¿qué cosa? El hombre se muere. El hombre muere. Noten el proceso de la muerte con Cristo Jesús. ¿Quieren notarlo? Vamos a Lucas 23:46. Evangelio según San Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículo 46. Aquí está hablando prácticamente, mis hermanos, hablando de la muerte de Jesús. Y dice lo siguiente: Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Dice allí, y leo para ustedes: entonces Jesús,
clamando a gran voz, dijo, ¿qué cosa? Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. ¿Estoy leyendo bien? No. Voy a leerlo otra vez porque creo que no me están siguiendo con sus Biblias. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. No, mi espíritu. Ah, ¿qué cosa? Mi espíritu. Mi Espíritu, el de Él, el de Cristo Jesús. Y habiendo dicho eso, ¿qué cosa? Expiró. Es decir, el aliento, ¿qué cosa? Se le fue, se le salió, también que diga esa expresión, se le fue. Se le fue. Y ya el cuerpo entonces, ¿funcionaba o no funcionaba? No tenía la capacidad para funcionar. Ya no era un alma viviente, ya no era un ser viviente. Ahora el cuerpo de Jesús no vio, eso debe estar claro, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. ¿Estamos claros en eso? No vio ningún tipo de corrupción, a diferencia del cuerpo humano, a diferencia de nuestro cuerpo, que hemos entrado nosotros en pecado. Pero el cuerpo vuelve, nuestro cuerpo vuelve a qué lugar? Al polvo de la Al tierra. polvo. Noten Juan 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30. Para que veamos esto también. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero está hablando del Espíritu ¿de quién? De Él, porque está hablando de Cristo Jesús, está hablando de Él. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dejó de respirar. Expiró. Ya no respiró más. ¿Saben lo que significa expiró? Tomen aire. Suéltenlo. Eso fue lo que hizo Jesús y ya no vivió más. Expiró. Dejó de respirar. Expiró, perdón. Durante la vida nosotros estamos tomando aire y sacando aire, tomando aire y sacando aire. En la muerte nosotros simplemente exhalamos aire una vez y ya no más. Es decir, el cuerpo ya no ¿qué? Ya no funciona. Ya no funciona. Noten lo que dice Hechos 12:23. Le estoy dando todos estos ejemplos para que tengamos armas y nos defendamos. Una vez más, debo ser enfático en eso. Hechos 12:23. Está aquí hablando de la muerte de Herodes, aquí en Hechos. Quien no glorificó a Dios. No lo glorificó. Dice allí Hechos 12:23. ¿Y lo tenemos todos? Y dice allí, al momento un ángel de quién? Del Señor le hirió por cuanto no dio ¿qué? La gloria a Dios. No dio la gloria allí. A Dios, perdón. Y ahora escuchen qué pasó con él. Expiró. Léalo bien porque yo no está inventando ahí. Y expiró comido de... ¿Había leído ese texto usted? Sí. ¿Sí lo había leído? Muy bien. Y expiró comido de gusanos. ¿Qué pasó con su cuerpo? Se lo comió los gusanos. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando expiró. Así es, se lo comieron los gusanos, ¿no es cierto? Se lo comieron los gusanos. ¿Qué pasó con su espíritu? ¿Dejó de qué? Dejó de existir. Porque él dejó de qué? De respirar. Noten también la muerte de Ananías y Zafira. Han leído, yo sé que ustedes han leído historias que desobedecieron, les fallaron. No cumplieron la promesa, ¿verdad? Al Espíritu Santo. No le dieron lo que le prometieron a Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, al oír Ananías, Hechos 5, versículo 5 y el versículo 10. Vamos a ver esos dos textos rápidamente. Hechos capítulo 5, versículos 5 y 10. Hechos 5 y 10. Leo para ustedes. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué cosa? Cayó y expiró. y siguió respirando. Expiró. Dice en el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Dejó de qué? Dejó de respirar, se le salió el hálito, se le salió el espíritu, se le salió el aliento. Es lo mismo todo lo que nosotros hemos estado hablando. No importa cómo se exprese, es lo mismo. Dice, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron como muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su ¿quién? A su marido. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué sucede con el hombre en el momento de la muerte? ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo regresa al polvo y se ¿qué? Y se descompone, ¿verdad? Porque ya hemos leído que los gusanos se lo comen. El cuerpo se descompone. El espíritu o el aliento sale del cuerpo, significa que el hombre deja de respirar.
El hombre deja de respirar y entonces yo le pregunto, ¿qué pasa con el alma? Ya lo hemos discutido. El alma ya no está, ya no es alma, porque ya se murió. Porque el alma soy yo, el alma es usted. Muy bien. El alma se compone de ¿qué? Repasando. Cuerpo de ¿qué? De polvo, funcionando y respirando. ¿Cierto? Sí. Cuerpo hecho de polvo, funcionando y respirando. ¿Estamos bien? Ese es el alma. Pero cuando una persona muere, cuando una persona fallece, como el cuerpo es separado del aliento, el cuerpo está muerto, no funciona y el aliento sale del cuerpo, ¿qué pasa con el alma? Se muere. El alma deja de existir. Ya no es. Ya no existe. Deja de existir. Porque ya el cuerpo y el aliento no están juntos. Se separaron. Dios los separó. Ahora vamos al punto número 7. Vamos al punto número 7 que abre el misterio de la muerte. Vamos a contestar la pregunta en esta sesión. ¿A dónde está el hombre en el periodo interino de la muerte? ¿Hay duda en cuanto a eso? Hay unas personas que creen que cuando la persona muere se va a un lugar stand-by. Pero si se portó bien, está a la diestra del Padre, está en el cielo. Pero si se portó mal, 7 pies bajo tierra, la tumba fría. Y si, bueno, está más o menos, se queda en stand-by hasta que los vivos, recemos por él y intercedamos ante Dios para que esa alma que está allí vagante, flotando, pueda decidir, Dios decida finalmente dónde irse, al cielo o a la tumba fría. Por eso oran por los muertos y hacen los rosarios. Así es. Yo les comentaba que mi abuela es católica y bueno, yo le he hablado con ella de este tema. Lo voy a hacer, creo que en diciembre cuando vaya voy a tratar de hablar porque es católica, pues sí, de toda su vida. Pero es importante que esta verdad también ella la conozca. Y entonces, pues ella enseña todo esto. Hacen rosarios en su casa, oran a los muertos, oran a los santos. Entonces, pues obviamente ya hemos dicho que toda esa doctrina prácticamente, se lo comprobé bíblicamente, está basada prácticamente en el espiritismo. Porque creen en la teoría de la inmortalidad del alma, que los muertos en realidad no están muertos. Y nosotros sabemos que en Eclesiastés 9:5 dice allí que los muertos saben, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, esa doctrina básicamente está basada en el espiritismo prácticamente. Así que vamos al punto número 7, a contestar esta pregunta. ¿A dónde está el hombre en el periodo interino de la muerte? En ese lapso. Es decir, después de que el hombre muere, ¿a dónde está el hombre durante ese periodo interino después de la muerte? Vamos a Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Jesús dio la respuesta y la dio sumamente clara y yo alabo el nombre de Dios por ello. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y también el versículo 29. ¿Lo tienen todos? Leo para ustedes. Dijo Jesús esto: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el cielo o en el infierno oirán su voz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi versión no me la cambiaron, ¿cómo? Hay algunos que protestaron, pero hay otros que no. Vamos a leer nuestras Biblias, vayan conmigo. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están, ¿dónde? En los sepulcros. En los sepulcros oirán su voz